Falamos do Blues Monbús Obradoiro a falta dunha xornada, todas as posibilidades matemáticas para estar na Copa do Rei. Non ten máis que gañar en Badalona, con iso sería suficiente. Mesmo pode perder si perden Estudiantes e Unicaja. Con todo, Moncho Fernández celebra a novena vitoria da Liga Endesa diante do Valladolid, a gran actuación dos seus aficionados, o ambiente de Sar e a normalidade coa que van viaxar a Badalona. Ahora hay que estar muy contentos por tener 9 y por estar en disposición de estar en esa pelea a falta de una jornada. Solo estar en la pelea por la Copa yo creo que es para estar muy contentos, ¿no? Pero más contentos es ver que tenemos 9 victorias en el casillero, ¿no? Para nosotros no va a cambiar nada. Es decir, bueno, pues vamos a ir a por la victoria a Badalona y sobre todo muy feliz porque, bueno, para un equipo como el nuestro ganar un partido por más de 30 puntos en la Liga Endesa, bueno, pues es la leche, ¿no? Estas alturas de la temporada con 9 victorias es para estar muy contento. Para nosotros, ver el pabellón como lo estamos viendo en los últimos partidos, eso sí que es un sueño, ¿no? Es una pasada porque hace que nuestro trabajo tenga razón de ser, que haya toda esa gente ahí fuera ilusionándose, animando, apoyando. El ambiente de Sar son nuestra razón de ser. Para nosotros la mayor alegría que hay es jugar aquí con el público como está entregado, ¿no? Y animando, apoyando e haciendo ver que quere básquet de élite en Santiago, non? E seguramente moitos dos aficionados do Blues Monbús Obradoiro van facer un esforzo esta fin de semana e van a estar o domingo pola mañá no pabellón do Juventud. Don Alberto Corbacho, moi boas noites. Boas noites. Antes de nada, que me dixeron que vostede estuvo un pouco maliño a semana pasada con virus. O look que ten agora non é produto diso, non? No. Ya tuvimos, algunos compañeros también tuvo algunos que otros más enfermedades y bueno, tuvimos una semana complicada y bueno, el look son experimentos míos. Experimentos pensando en la Copa do Rei e o look da Copa do Rei? No, ni mucho menos. Eso ya veremos a ver si se puede llegar y vamos a conseguirlo la semana que viene ante Badalona. Tamén nos acompaña o exdirectivo, exadestrador do Obradoiro nas épocas duras, Pepe Martínez, boas noites. Hola, boas noites. Copa do Rei, sí? Eu creo que sí. É dicir, o primeiro ano do resurdimento na CB estivemos moi pretiño, logo, bueno, pasou o que pasou, pero creo que agora, pois, o acabades de dicir, non? É dicir, o equipo ten que gañar, se gaña está, eso é o mellor que lle podes dicir a un equipo, é dicir, que depende de si mesmo, e logo despois entramos a cas matemáticas, si perde Unicaja, si perde Estudiantes, calculadora, tamén hai posibilidades, pero bueno, eu confío sempre no equipo, no meu equipo, e creo que aparte van a estar a todas as circunstancias porque, bueno, é unha oportunidade que se presenta rápido, estamos queimando etapas moi rapidamente, pero bueno, pero é bo. Alberto, xa te fixaches en Carnaval, el sería, pois, un Corbacho, non? Un aleiro. Sí, bueno, depende de su talento en el tiro. Carnaval pudo dedicarse ao baloncesto, dedicouse ao fútbol e ve moitos partidos do Obradoiro, non? Moitos. De feito, eu, hasta os 16 anos, eu compaxinaba fútbol e baloncesto. Sábado baloncesto e domingo fútbol. Ao final decidime por o fútbol, pero, bueno, o baloncesto sí, encántame, practico cando podo e, sobre todo, deixo-vos na tele. E como ves esa experiencia, esa campaña do Miudiño Connection? Bueno, eu creo que é espectacular. É dicir, eu cada vez que vexo un partido do Obradoiro que me enorgulléceme moitísimo, porque encima están facendo unha temporada moi boa, aí a punto de meterse na Copa, con moitísimas posibilidades, e eu creo que para Santiago é un orgullo para toda Galicia que o Obradoiro se meta na Copa. Temos por aí os datos da última xornada e como chegan os equipos a esta última xornada da primeira volta da Liga Endesa. Os partidos importantes son o Juventud Blusens, Estudiantes Barcelona e Unicaja Cajasol. Na clasificación, sétimo é o Barcelona, 9 vitorias, máis 144 no básquet a velas global. Blues Monbús é oitavo, 9 vitorias, máis 32. Noveno é Estudiantes, 8 vitorias, máis 50. E décimo é Unicaja, 8 vitorias, con un básquet global de máis 19. Alberto, facedes contas vos? No, solo hay que ganar. No, nuestro trabajo ya, pues los resultados de la pasada jornada pues fueron pues muy buenos y ahora mismo
tenemos un partido nosotros, los demás a nosotros no nos importa. Nuestro trabajo va a ser el que decida si queremos estar en la Copa y tenemos una semana para preparar el partido y bueno, a salir a por todas. É o mellor momento da temporada ou xa hubo pos-momentos da temporada? Bueno, ahora yo creo que un poco pues cada jugador está encontrando pues su momento, estamos mentalmente muy bien y el equipo pues ahora se está dando cuenta de que la aportación de cada uno es muy importante y eso pues quieras o no pues la ayuda de todos es necesaria y no hay nadie por encima de los demás y somos un bloque y como dijo hace poco Pavel, pues esto es una familia, ¿no? Y realmente pues estamos en un momento físico y mental y hay que aprovecharlo y bueno, sobre todo estamos haciendo que nuestra gente disfrute del baloncesto y bueno, y la recompensa del trabajo pues está siendo esa, ¿no? Que vamos a acabar la temporada pues pase lo que pase en Badalona con un balance positivo, que quieras o no pues eso a nosotros pues nos satisface bastante y ahora tenemos un gran reto que es pues meternos en la Copa, ¿no? Que yo creo que cada jugador de la plantilla pues lo desea y vamos a darlo todo para intentarlo. É un bo escaparate, ademais, a Copa, non? Sí, yo creo que para cada jugador pues es muy positivo, ¿no? Una participación en la Copa del Rey, pues como tú dices, es un gran escaparate y sobre todo pues ahora lo que necesitamos es estar con los pies en el suelo. Sabemos que tenemos un partido complicado y sobre todo el premio va a ser para la afición, para la ciudad y sobre todo para Galicia. Estades tamén que mesmo vos permitides o luxo de disputar un partido de Liga Endesa cunha tranquilidade como a de onte co Valladolid. No, bueno, sabíamos que era un partido difícil, sabíamos que Valladolid venía tocado con algunas lesiones y bueno, al final pues el resultado fue bastante amplio, pero bueno, al principio no fue tan fácil el encuentro y hasta que no conseguimos una ventaja buena no lo conseguimos ganar. No, o partido, a verdade é que a victoria é unha victoria histórica porque supón para Obradoiro a máxima diferencia na CB, pero tamén é verdade, que estou de acordo con o que falaba Alberto, de que non podemos olvidar que esquecer que a saída do terceiro cuarto póñenseles a 7 cando hai un tempo morto de Moncho e aí o equipo volve a pegar un paso adiante, sobre todo eu creo que hai un Pavel Pumpral aí excelso, con unhas defensas, con un roubo de balón, un contraataque que creo que acaba nun mate de Salameire e logo hai un triple tamén, e claro, de 7 puntos subes a 12, esa partida aí xa foi máis ou menos cousa. Hai aficionados que poden pensar que este tipo de situacións nas que o Obradoiro se vai do partido só lle pasan ao Obradoiro, pero pasan en todos os equipos, non? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, es que o baloncesto evidentemente un deporte tamén de rachas, non? Falábamos antes do Juventud, non? Un equipo tamén de rachas, un equipo que tamén como decolla ben te pode facer un estrago, pero tamén como lo usei un pouco pode facer tamén un roto de perder un partido, pode gañalo de 20 como perderlo de 20. O Juventud, Alberto, non ten nada que facer. Ainda que vos gañe, non vai xogar a Copa do Rei. Iso vos beneficia? Bueno, esto es una jornada más de liga. Que acabe la primera vuelta y nosotros nos fuimos el pase a la Copa del Rey no significa nada. Para ellos es un partido más, para nosotros también, y va a ser un partido difícil. Es un equipo muy joven, con mucho talento y también tienen una gran experiencia en el puesto de base con Albert Oliver y va a ser un partido complicado en una pista difícil. Para ellos es una jornada más como para nosotros, que tenemos el aliciente de que, bueno, pues si se gana, pues hacemos historia y conseguimos meter al Obradoiro en la Copa del Rey, ¿no? Que son palabras mayores y vamos a luchar para conseguirlo. No baloncesto hai primeras a terceiros ou non? Primeras a tercero, mejor eso lo hablamos fuera, no lo sé. Hai na zona nas hai, Manolo, ti que crees? Bueno, non sei. Non, eu sei que no fútbol non as hai, vamos. No fútbol non as hai, no baloncesto non sei. O que está claro que tamén que, bueno, Estudiantes e Unicaja teñen tamén dous partidos complicados, entonces eu creo que as posibilidades aumentan para o Obradoiro, incluso hai nun triple empate, bueno, eu creo que as posibilidades son moitas, haxa primas ou non haxa primas. No fútbol non as hai, primas non sei se as hai ou non. A veces sí que hai a veces máis negras
estímulos. Decir, acórdome ahora, lembro un pouco, por exemplo, pois os partidos de Estudiantes, non o do ano, a tempada pasada, pero si hai 2 tempadas que cando tivo que gañar toda aquela serie de partidos para evitar baixar a LEB. Decir que a veces hai algunha man por aí, modelo vía designacións arbitrais, certos árbitros pois son máis proclives a un arbitraxe máis caseiro, máis proclive a que o equipo que teña que sacar adiante o partido, creo que eso que se vai. O feito de que Blues en Momés poida acceder á Copa do Rei, Alberto, crees que algo que está ben visto na ACB ou mellor os intereses van por outros equipos? Que mellor que este Estudiantes, que mellor que este Unicaja? Bueno, yo creo que sería positivo, ¿no?, para la liga, ¿no?, que un poco se reciclara todo, que entran nuevos equipos, que, bueno, como por ejemplo pues Gran Canaria está haciendo una gran temporada este año y se está mereciendo ser cabeza de serie, ¿no?, y eso pues es muy positivo para la liga, no que siempre los históricos, digamos, estén siempre pues en las fases finales de todo, ¿no?, de Copa del Rey, de playoff, y ahora pues estamos hablando de que el Barcelona está a puntito, o ha estado a puntito de quedarse fuera y un Unicaja de Málaga pues tiene muchas opciones de quedarse fuera de la Copa del Rey, ¿no? Así que yo creo que eso es muy positivo. Sí, eu estou de acordo con él. Daría ya outra vida á Copa, é un equipo novo e sobre todo unha afición nova que tamén se desplazaría en masa. Eu creo que sí sería bonito para a Copa do Rei. Estamos vendo imaxes de Alberto Corbacho no partido de onte. Sigue sendo o máximo anotador nacional desta Liga Endesa 2012-2013. Que sigues ahí, vamos. Sí. Bueno, eso significa que el equipo me está ayudando, que las cosas están saliendo bien y bueno, yo solo intento ayudar a mis compañeros para esto, ¿no? Para seguir ganando partidos, para seguir creciendo y para entrar en la Copa del Rey, ¿no? Que lo vamos a conseguir la semana que viene. Corbacho, selección, Pepe. Pois eu creo que agora mismo, sin dúbida, sí. Es decir, un valor seguro. Es decir, a Corbacho hai que conocelo detrás da cámara porque é un chaval formidable, estupendo, es decir, unha persoa de, es decir, neste caso podes dicir así de xente que un comproba eso como un cumplido, pero neste caso é a pura realidade, non? Es decir, hai unha gran persoa e logo hai un grandísimo xogador, non? Hai unha muñeca que é portentosa, porque sobre todo en Santiago hai que darse conta dunha cousa, de que este home fixo olvidar a outra muñeca que está facendo tamén cada día diabluras, que é Costas Basiliadis, non? Que foi un pouco o ídolo local neste resurdimento, non? Entón, facer olvidar unha persoa desa categoría, como fixo Alberto, decir, a min, por exemplo, pois teño que confesar, non? Que eu estou na bancada, e a min, cando metes eses triples así caéndose e tal, despois de dar un auténtico carretón e tal, a mí me levantan do escano, decir, o sea, é tremendo, decir, o sea, hai canastas e canastras, non? Pero aí as de Alberto teñen algo especial. Será máis rápido a hora de preparar para tirar? Máis rápido do cuartel ou non? Supoño que sí. O que está claro é que pasa un pouco tamén co fútbol. Os triplistas é como os que meten os goles no fútbol, non? Un triple sempre produce unha sensación distinta, e Alberto, cada vez que mete un triple, ou os triplistas cando lanzan de 6,25 ou de 7 metros entran limpias, pois a verdade é que dá gusto, non? É como se fora un gol. Como se prepara iso, Alberto? Eso viene de casa, ¿no? Es algo que... Talento, como decía antes, talento. Sí, es algo que, bueno, siempre desde pequeño me ha gustado, cuanto más lejos mejor, y bueno, descubrí que tenía puntería y a partir de ahí, pues, hai que medir que o éxito está en que tires unha persoa desinhibida, que xogas a baloncesto por divertirte, que non te presionas, que non hai ningunha cancha na que te poñas máis nervioso que outras, bueno, eso es que eres un mentira. pouco irresponsable. Eso es mentira, eso es mentira. Eso es lo que, la sensación que doy fuera, pero no, realmente cada vez que se sale bueno, lo sabrá, cada vez que se sale a un campo, sea donde sea, estás nervioso. Lo que, bueno, tú intentas pues que tu reflejo pues sea frío, que se te note concentrado, pero realmente los nervios están ahí siempre a flor de piel. E, por exemplo, a un equipo rival, o ambiente que hai no SAR, o que antes se refería a Moncho, é algo que influe negativamente neses equipos, ese miudiño que pon os pelos de punta? Sí, la verdad nosotros estamos muy orgullosos, ¿no?, de nuestra afición y
cada día estamos descubriendo de que es más difícil, ¿no? que los equipos rivales pues, jueguen cómodos contra nosotros. Y eso tenemos que aprovecharlo, ¿no? Tenemos la suerte de tener siempre 6.000 personas con nosotros apoyando cada minuto y eso es algo que no se tiene en todas las canchas y nosotros tenemos que aprovecharlo y estamos muy contentos de que la afición obradoirista pues, esté a muerte con nosotros y intentaremos pues, que ese premio, ¿no? Que yo creo que es para todos ellos que han hecho un gran esfuerzo, que sigan disfrutando, ¿no? y sigan pues, al lado nuestra y este año pues, no toca sufrir por ahora y ahora toca divertirse. Por qué no toca sufrir este año? Mellor plantel que o ano pasado? Bueno, más bien por los resultados, ¿no? Realmente los partidos se sufren, pero es otro sufrimiento diferente, ¿no? No tenemos ahora pues, el descenso ahí. El año pasado pues, fue una temporada un poco más irregular, este año pues, estamos manteniendo una buena línea y estamos pues, mirando hacia arriba, ¿no? con los equipos grandes y eso, pues, eso demuestra la calidad que tiene el equipo, el paso adelante que han dado muchos jugadores y bueno, y hay que seguir trabajando y seguir mejorando. Eu creo que o Obradoiro evidentemente dou un paso adiante, quizáis tamén a Liga, o nivel global da Liga baixara un pouco, pero e o nivel do Obradoiro global subiu un pouco, co cual pues, nos dá o resultado de ter un equipo do ano pasado que a estas alturas da película estaba con 4 victorias, viña de perder justamente nestas datas con Valladolid na casa nunha derrota, eu creo que moi dolorosa, non? Inda quedaban 3 partidos na casa en xaneiro, porque nos prometíamos un pouco todos moi felices de sacarlos pa diante, que non se sacaron, e logo se fixo máis difícil, non? Que foi chegar a Málaga en febreiro, primeiros de febreiro, e sacar un partido adiante, sacar Málaga, sacar Caja Laboral aquí, e sacar logo Alicante alá, non? E este ano, pois, evidentemente, o equipo está noutra dinámica completamente diferente. Decir, claro, que estamos pensando, que estamos falando da Copa do Rei, inda que a mí tamén me gusta falar moito de que temos 7 victorias, de marxe sobre o descenso directo, non? Que iso para min é super importante e o que tamén un pouco deixa entrever a Alberto, non? E hai moita xente que coincide en comentar que o vosso éxito reside en que levades a maioría dos xogadores moito tempo xogando xuntos. Sí, bueno, nosotros pues digamos la vieja guardia, ¿no? Que nos apodaron al principio, pues ya es nuestro tercer año con Moncho y ya pues un poco el juego lo tenemos ya bastante asimilado, ¿no? Y yo creo que eso pues ha sido muy positivo para sobre todo el arranque de liga, ¿no? Que sabíamos que era complicado y empezamos muy bien y luego pues los nuevos cada día pues se han ido adaptando un poco, pero sí, yo creo que Moncho incluso lo dice, ¿no? Que sus equipos juegan mejor a final de temporada porque ya se asimila pues toda la táctica técnica y realmente pues nosotros pues ya lo tenemos prácticamente pues, a diferencia de Mourinho, que na terceira temporada parece que non está ben, as terceiras temporadas de Moncho son boas. Exacto. Sí, a verdade é que, bueno, é un adestrador que aquí Moncho, aparte de ser da casa, non? Pues está consolidando como un adestrador que creo que ten un gran futuro na Liga CB, porque desde logo o que se está facendo aquí cos mimbres que hai aquí, pois a verdade é que é digno de valorar, non? É dicir, tanto o traballo de Moncho como dos seus axudantes, non? É dicir, que tamén son xente tamén daqui de Compostela, que criados aquí, que veñen de moi abaixo, non? E dicir, estar agora pois, as portas da Copa do Rei é un motivo de orgullo, creo que para todos tamén. E dos que non son da Bella Garda, quen che sorprendeu este ano, Alberto? Pues bueno, realmente no conocía a muchos y cada uno tiene sus cosas, ¿no? Y sobre todo pues lo están sacando ahora, ¿no? Pues muchos jugadores están dando, pues bueno, se están adaptando, digamos, a la dinámica del equipo y ahora ya se están encontrando mucho más cómodos en el juego y bueno, se están viendo los resultados, ¿no? Y yo creo que lo he dicho antes que ahora mismo pues cada uno ya sabe un poco el rol, sabe un poco todo lo que debe hacer, lo que tiene que hacer y sabe que es necesario para el equipo, para que pueda ganar el equipo. Desta xornada hai un xogador que está no quinteto da xornada, que é Kendall, e hai un xogador que chamou moitísima atención e que onte foi quen levou as maiores ovacións no Sarque, Maisley, que para a altura que ten é moi coordinado. Sí, ya nos sorprendió a todos y bueno, si por él fuera jugaría de base. ¿Sí?
No, bueno, tiene buen dominio de balón y para su altura pues se mueve como un alero. No, a min de Meis Rionte o que me chamou a atención foi que vese un rapaz con moita fame, porque tiña enfrente a un Sinanovic con 2.21 que vende xogar pois, no Madrid, estivo xa no roster de Unicaja, en fin, unha persona pois, eso, que tiña todo para triunfar porque era técnicamente un xogador moi correcto. E onte comeulle logo as papas, non? Vulgarmente, non? Decir, o sea, tiña unha fame por triunfar, por aprender, eu creo que eso é o que contaxe, non? A veces é incluso demasiado impulsivo, non? Cando decir, logo outra persoa, a verdade é que son, decir, están saindo todo, non? A min onte me gustaría destacar tamén Rafa Luz, creo que fixo desde que está aquí o partido máis brillante, unha intensidade tanto defensiva como transición ao ataque tremenda. Pavel Pumplala leva xa unhas jornadas moi asentados xa. Robbie Hamel, que tamén viña dun proceso vírico, pois tamén vai facendo as súas cousas, fai esas cousas de americano, non? Que se pon o balón na cara e logo xa clava. Hai cousas moi... Con este equipo se pode soñar ahora mismo coa Copa do Rei, que, como dixo Moncho en objetivo intermedio, o objetivo final sigue sendo a salvación, pero dificilmente este equipo, facendo o que está facendo, vai continuar xunto en Santiago, non? No, é que xa sabería pouco. Se ahora mesmo se está pensando na salvación, xa sería un pouco, non sei, eu creo que o equipo, sobre todo polo que decían, que un equipo que está xogando os partidos que lle vin con moitísima intensidade, con moitísima confianza, é un equipo con moita fame, con ganas de aprender, xogadores que, como decía Alberto, levan moito tempo xogando xuntos, os que viñeron acoplaronse ben. Eu creo que é un equipo o que me perdone Alberto, o que lle hai que exigir máis, porque eu creo que teñen capacidade para facelo. Eu, desde logo, vexo un equipo con posibilidades non só para estar na Copa, senón para facer incluso un bo papel. E non quero meterlle presión a Alberto. No, incluso Moncho no para, ¿no? Está claro que cada día hay que seguir creciendo y seguir mejorando y cada día es un día nuevo y sabemos que eso es todo muy complicado, que nunca se sabe lo que puede pasar y ahora mismo pues estamos bien, pero se puede hacer mucho mejor. O sea, primeiro Copa do Rei e despois pelexar polo título. Primero ahora Badalona, Copa del Rey y luego la siguiente jornada que nos toca Manresa. E despois loitar polo título. Y luego ya veremos a ver qué pasa. Como Moncho, falan como Moncho. Bueno, a verdade que Moncho é un entrenador que imprime carácter, non? Decir, o sea, e aparte que o discurso ten que ser, é dicir, el está falando sempre de partido a partido, agora toca falar do seguinte partido, que é Juventud, non? E o que está falando Alberto, é dicir, seguinte partido, que ese seguinte partido implica un objetivo intermedio. E como somos moi galegos, se estamos pensando, claro, ahora moi ben, pero o ano que ven este equipo vai se desmantelar. Bueno, no, eu confío en eso moito, creo que temos nese sentido estou moi tranquilo, porque temos un bo presidente, entonces que sabe manexar ben o tema das renovacións, que é un presidente que eu creo que tamén que é ambicioso, é dicir, que non vai parar solo con ter Obradoiro pois na mitad da tabla. E o tío de Alberto Corbacho, xa o tivo en Lugo e aí... Donde te vai vender o ano que ven? 5 años llevo yo con Raúl ya. Donde vas a xogar o ano que ven? Yo tengo contrato con Obradoiro. Pero donde vas a xogar o ano que ven? Bueno, yo tengo contrato con Obradoiro. Vai solucionar os problemas económicos do Obradoiro? Yo creo que vai seguir no Obradoiro, porque tamén, desgraciadamente, no baloncesto non é como no fútbol, que, hombre, que sí, que hai contratos, traspasos que dan algo de cartos, pero tampouco son as cifras que se falan no fútbol. Pois eu vou levar a contraria e digo que non. Que Alberto o ano pasado non vai xogar, o ano que ven non vai xogar no Obradoiro. Pasa que eu penso que vai xogar no Obradoiro porque creo que o Obradoiro está chamado a maiores metas. O sea, entonces a mellor ano que ven, pois sí que podemos falar de que pois vamos a xa directamente ir a Copa xa de primeiras. E a Euroliga. Dice que hai que ser ambiciosos, Alberto. Sí, por supuesto. Todo a su tiempo, pero bueno, poco a poco. E como aficionado, Pepe, como ves o proxecto? Crees que esta ciudad vai responder, que Galicia vai responder, que este é o proxecto de toda Galicia? Eu creo que este proxecto, evidentemente, necesariamente ten que estar para toda Galicia. Es decir, o elitismo que conleva a ACB fai que, desgraciadamente, hoxe en Galicia, pola situación económica, por 50.000 factores, non poidamos ter, de momento, máis dun equipo. Entón, ahora mesmo temos este equipo aquí, que está ilusionando a toda Galicia, que é o equipo de Galicia, que está radicado na capital de Galicia, e entón isto vamos a ver se o cuidamos entre todos para facelo crecer.
Creo que podemos crecer. Creo que ademais foi o berro teu ano pasado, no último partido de Liga, non? Que non se deixase morrer este proxecto. Sí. Sí, yo se lo dije. Sí, Sí, bueno, es que lo que ocurre en SAR cada partido no se ve en todas las canchas y bueno, la gente ha hecho un gran esfuerzo y yo soy de Mallorca y realmente en la liga somos 8 o 9 mallorquines y no hay equipo ACB en Mallorca. Y lo que hay aquí en Galicia, donde pues tenemos el Obradoiro en ACB y los 3 equipos que hay en LE, pues es algo que se tiene que aprovechar y es algo pues, que una comunidad como Galicia se viva el baloncesto de esta manera y que hay que aprovecharlo en todos los sentidos y bueno, era un mensaje que un pouco le envié y bueno, al final pues tiene su recompensa. Estamos a piques de rematar. Unha cousa máis, Alberto, o próximo domingo en Badalona xogas con ese peiteado Por ahora sí. Bueno, a ver, de aquí al domingo. que se a ver poden qué cruzar pasa. os cables, vamos. Sí, a ver qué pasa. Si vos clasificades para a Copa do Rei, vas facer algo especial? Yo, Algunha promesa? no sé, lo pensaré por durante la semana. Pero no sé, ahora mismo me pillas, no sé. O sea, tires un home de sensacións, non? Sí. Así sí. como che dá, Yo, tiras de 3, así exacto. como che dá, tiras de 2. Yo lo que pienso lo hago. Personaje, Sí, personaje, sobre todo gran xogador esperemos que lle dé moitos éxitos ao Obradoiro. Pois sabes, o próximo luns celebramos aquí no Foro Aberto a clasificación do Blues Esmond Bus Obradoiro para a Copa do Rei. Alberto, un placer e moita sorte. placer a mí, muchas gracias. Gracias, Pepe Martínez, el directivo de Obradoiro. Gracias, Manolo Canaval. Contigo seguiremos falando de fútbol nos próximos foros Aberto. Por hoxe rematamos.